Volviendo a la discusión sobre la rendición de cuentas en diputados, hay dirigentes frente amplistas, Luis, que están preocupados ante la posibilidad de que usted no dé su voto. ¿Existe la posibilidad? Nosotros nunca hablamos de la posibilidad de no votar. Nosotros queremos discutir contenidos. No, yo no sé quiénes son los que están preocupados. Nosotros hemos dado pruebas más que suficientes de unidad en el Frente Amplio. En alguna oportunidad, y lo hemos planteado y seguimos reivindicando, el tema de las tropas en Haití, que volvimos a votar en forma negativa. Ya me meto en lo de Haití, volviendo a este tema de la rendición. O sea, ¿no hay chance de que usted desacate la disciplina partidaria? En primer lugar, es una discusión que se está procesando en este momento, pero nosotros en ningún momento planteamos que no íbamos a votar. O sea, lo que sí queremos no tienen que preocuparse ellos. Lo que hay que preocuparse es discutir los contenidos, ¿no? Yo rechazo esas cuestiones que dicen, ¿va a votar o no va a votar? Nosotros somos parte del Frente Amplio, pero como somos parte del Frente Amplio, queremos que los proyectos del Frente Amplio se adecúen a un programa. Y eso es lo que vamos a discutir, pero de ninguna manera nosotros generamos la presión de decir, si no me llevan esto no voto. No, nosotros queremos discutir con argumentos, queremos escuchar a las organizaciones sociales, queremos escuchar las diferentes posiciones en bancada, pero yo rechazo esa cuestión de antemano ponerse a hablar de votación. ¿Usted comparte la propuesta del senador Pedro Bordaberry de bajar el sueldo de todos los legisladores? Yo creo que, y no es una propuesta que sea exclusiva de senador Bordaberry, en realidad en el Frente Amplio se maneja esa posibilidad y yo creo que hay que concretarla. Son excesivos los sueldos y las partidas de los legisladores, más allá de que los legisladores de izquierda no cobran esos salarios ni esas partidas, que van para el Frente Amplio y para las fuerzas políticas de cada uno de los sectores. De cualquier manera, creo que hay que dar un mensaje claro en cuanto a bajar sueldos que son de muy alta dimensión. Sobre eso no me cabe duda. Bueno, usted ha sido muy crítico con la presencia de efectivos uruguayos en Haití. Estaba empezando a hablar del tema recién. Dígame lo que nos iba a expresar sobre este tema. No, estaba relacionado con lo que se planteaban el temor por un voto contrario. Nosotros, a lo largo de estos años, hemos votado muchos proyectos, algunos de los cuales no nos convencían plenamente y lo hemos planteado. Y en más de una oportunidad hemos planteado el tema de la libertad de acción, lo cual ha sido rechazado. Y bueno, en el caso de Haití, nos parece que a esta altura es inadmisible que Uruguay tenga tropas que participan en un proceso de ocupación resuelto por Canadá, Estados Unidos y Francia, y que en realidad la presencia de la llamada misión de paz, la MINUSTAH en Haití, lo que ha hecho es agravar la situación de los derechos humanos, ha propiciado que se puedan realizar fraudes electorales. O sea, es contrario a la historia de la izquierda en América que se esté participando en un proceso que yo no dudo en calificar de ocupación militar. ¿Cómo se comprueba que en Haití la situación empeoró desde que están los cascos azules de la ONU? Bueno, se comprueba en primer lugar con la constatación, por ejemplo, entre muchas otras cosas, de la introducción del cólera a partir de las tropas nepalesas, algo que fue negado durante mucho tiempo, cientos de miles de haitianos contaminados de cólera, miles de muertos, y posteriormente los estudios demostraron científicamente que el cólera en Haití es producido por una cepa que es la que se encuentra en Nepal. Fue producto de la participación del contingente nepalés en Naciones Unidas. Pero después hay acusaciones muy fuertes por parte de quien fue, como Ricardo Seintelflug, brasileño, delegado personal del secretario general de la OEA en el 2009, que constató intento de golpe de Estado, fraude electoral, la decisión de que ningún candidato de izquierda podía pasar a segunda vuelta y por tanto había que eliminar votos, y la mayor cantidad de votos eliminados fue de los sectores de izquierda. ¿Eso que fue propiciado por la ONU? Así claramente es la denuncia que hace Ricardo Seintelflug, que nosotros lo hemos difundido, donde dice que incluso participa en una reunión donde al presidente electo en aquel momento se le dan 24 horas para salir del país, y a lo cual él responde, yo en realidad voy a tomar la actitud de Allende. Se echa para atrás ese plan, pero hay una denuncia muy fuerte, en cuanto a los grandes negocios que han hecho transnacionales en Haití, en cómo se ha destruido la economía haitiana, la producción de arroz para comprar arroz norteamericano subsidiado. Hay una situación de violación de los derechos humanos, represión en las calles, y hay algo que no se puede desconocer.
en su momento el Senado haitiano por unanimidad había resuelto el retiro de las tropas. No se puede decir, tú no te das cuenta, pero yo voy a ocupar tu país para protegerse. Eso no tiene nada que ver con las políticas internacionales que nosotros venimos propiciando desde hace mucho tiempo, la autodeterminación de los pueblos. El gobierno confirmó recientemente que los soldados uruguayos van a permanecer en Haití hasta principios del año que viene. ¿Cómo tomó esta noticia? Yo creo que es producto de la participación de Uruguay en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los compromisos que se han asumido. Nosotros como PVP no compartimos, ya lo comunicó el compañero Carlos Coitiño, de que nosotros no compartimos esa nueva prórroga de la presencia de tropas militares uruguayas en Haití y por tanto vamos a votar en contra. ¿Y usted, Luis, también está en contra de la presencia de los efectivos uruguayos en el Congo? Bueno, ahí no ha habido un estudio a fondo. Por ejemplo, nosotros no lo hemos hecho, pero lo que sí tenemos es la convicción de que alguien que ha trabajado durante mucho tiempo en el tema, un referente para el Frente Amplio, en los temas militares, como el general Licandro, hace años planteó que cuando se proyectan misiones de paz, en realidad no se está pensando, no piensan los grandes ejes de poder mundial, Estados Unidos, Francia, Canadá, no están pensando en la estabilidad de la población, están pensando cuáles son las mejores condiciones para que las transnacionales desarrollen sus negocios. Por tanto, nosotros tenemos una visión crítica, insisto, no hemos estudiado el tema del Congo, pero en general tenemos una visión que hay que analizar caso a caso, pero esas definiciones que nos enseñó Licandro para nosotros siguen siendo una referencia. ¿Cómo está viendo desde afuera estas reuniones multipartidarias por seguridad? Bueno, en primer lugar creo que está bien que se discuta. Esas discusiones no pueden ser acotadas a las direcciones de los partidos políticos. El tema de seguridad es un tema que atañe al conjunto de la población, pero me preocupa cuando se cobra el grito y en realidad uno escucha a algunos operadores de la derecha de este país que en realidad lo único que plantean es más represión y recetas que se ha demostrado en el mundo que han fracasado. El aumento de penas en general no es un mecanismo que permita generar procesos distintos de desandar el camino de inseguridad. No sirve aumentar las penas ni siquiera para los delitos bien graves. Solo aumentar las penas no resuelve nada y eso hay experiencias en el mundo. Hay que verlo con una visión integral de análisis de la situación en territorio. Yo me pregunto, leí un artículo muy bueno, creo que es de Gabriel Pereira, que plantea cómo nos ve el Marconi, por ejemplo. Cómo 40 años de segregación, de exclusión social, de no acceder a servicios básicos, de un deterioro en el plano cultural, en el plano de valores, la guetización de un sector, después no se resuelve únicamente con mayor represión. Creo que hay que ver una cuestión integral, creo que hay que analizar fenómenos nuevos, el ingreso del narcotráfico, cómo operan las bandas criminales, el crimen organizado, pero son aspectos integrales. En este país hubo un aumento de penas muy importantes con la Ley de Seguridad Ciudadana en el 95. Sin embargo, eso que nos anunciaban, aumentamos las penas y se va a resolver la situación, no fue así. Por tanto, hay que tener una visión integral. Yo, de antemano, cuando escucho algunos planteamientos que solo reivindican represión, digo, si nosotros no vinculamos el tema de las causas que generan violencia y no atacamos esas causas al mismo tiempo que Uruguay, por ejemplo, en el 2005, yo creo que ha avanzado en reprimir al gran delito, al crimen organizado. Antes era muy difícil que cayeran quienes financiaban el narcotráfico. En realidad caían los que estaban en el menudeo, pero las cabezas organizativas y quienes ponían dinero. Y yo creo que a partir del 2005 el Frente integró un aspecto fundamental que fue, bueno, que la represión también debe, en forma muy clara, tratar de desmantelar las cabezas y quienes financian esas actividades. Por tanto, igual falta todavía, ¿no? Porque Uruguay sigue siendo tierra fértil para los que se dedican al lavado de activos, ¿no? Y al narcotráfico. Bueno, justamente yo recuerdo un reportaje que generó mucho rechazo en su momento de el viceministro, de su secretario del Interior, Jorge Vázquez, que dijo, está claro que hay jefes del narcotráfico a nivel continental
que participan en Punta del Este, vienen de veraneo con sus familias y participan en la organización del narcotráfico. Se lo satanizó a Jorge Vázquez porque había dicho que narcotraficantes de primer nivel operaban desde la tranquilidad de Punta del Este. Bueno, los hechos demostraron que es así. Entonces, no se puede avanzar en la lucha contra el narcotráfico y la violencia si no se desmantelan esas operaciones de crimen organizado, si no se generan mecanismos de combatir el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico y de otras actividades. Entonces me parece que es una visión integral, no solamente el aumento de pena, porque generalmente cuando se plantea el aumento de pena estamos diciendo, bueno, ¿cuánto más tiempo le vamos a dar a aquel que trafica al menudeo con el narcotráfico? Ese es un aspecto, hay que ver toda la cadena. Por tanto, yo creo que es una visión integral. ¿Se están formando guetos en Montevideo donde los hechos de violencia son casi que cotidianos? Bueno, desde hace mucho tiempo se viene denunciando un proceso de feudalización, plantea el Ministerio del Interior. Yo creo que eso hay que agregarle el análisis de que en realidad eso no es un aspecto que se provoque únicamente por la aparición de bandas de crimen organizado o narcotráfico, sino que hay condiciones objetivas por la situación social de exclusión, de marginación de diferentes zonas de Montevideo que hacen que se generen determinados códigos y en definitiva yo creo que hace bien el Estado cuando se plantea llegar con las políticas sociales a todos lados. Yo creo que el Estado no solo puede llegar y debe llegar a través de la represión, debe llegar a través de la educación, de la integración, del deporte. Creo que hay que tener una visión global. De lo contrario, me parece que esas políticas fracasan. Por ejemplo, veamos el ejemplo más nítido. Nadie puede negar que México apostó a una guerra contra el narcotráfico y cuáles son los resultados. Decenas de miles de muertos y en realidad no han resuelto la situación. Cuando no se ve una política integral, esto está destinado al fracaso. Luis, como ex dirigente sindical, ¿qué está observando de la situación de Reincop? ¿Cómo evalúa lo que sucedió y la forma en que se está por resolver esto ya? Bueno, en realidad hay una situación en el transporte desde hace mucho tiempo que merece una atención muy clara por parte del gobierno y de la izquierda. Tiene que ver desde mi punto de vista con una prevalencia casi oligopólica por parte de una empresa, la empresa CUCSA, las dificultades que tiene el cooperativismo, más allá que puede haber problemas de gestión, pero en realidad hay un esquema en el desarrollo del transporte en Montevideo, por ejemplo, y hay situaciones en el interior graves que merecen atender una situación. De lo contrario, vamos a terminar con una situación de una gran empresa monopolizando todo el transporte. Yo creo que el esfuerzo que están haciendo los trabajadores de Reincop porque se genere un proceso de integración en otras cooperativas y otras cooperativas puedan desarrollarse es realmente importante. Pero yo veo con preocupación la forma en que gana espacio la empresa CUCSA. Y ahora, ¿no era un poco utópico imaginar que todos los ex trabajadores de Reincop pudieran mantener su fuente de trabajo y como cooperativistas? Bueno, eso depende del esquema que se plantee en el transporte, ¿verdad? Yo creo que los trabajadores han hecho un esfuerzo muy grande, han aceptado condiciones que no eran las que querían y donde yo creo que merece también una revisión desde el punto de vista de la concesión del cooperativismo en el transporte, cómo encararlo de la mejor manera. O sea, y seguramente los trabajadores de Reincop están dispuestos a hacer un proceso autocrítico, pero también reivindico su preocupación más allá de su situación particular, que es realmente una situación muy complicada, el tema de quedarse sin trabajo, el tema de ver el futuro. La mayoría con más de 40 años es muy compleja, sin embargo, han tenido la virtud de tratar de ver la complejidad, de tratar de ver cuál es la situación en que queda el transporte en Montevideo y no solo su situación laboral particular. Por tanto, yo creo que ha habido un esfuerzo de los trabajadores de Reincop también. Le agradezco por la visita, Luis. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, que pase bien.